Bueno, bienvenidos al podcast número uno de seguimientos a los acuerdos de paz. El podcast va a estar desarrollado por las siguientes personas: Juanita Balbuena, Ani Aroca, Dylan Cetina y Brian Urrego. Inicialmente, queremos dar a la apertura de este podcast con el inicio de una discusión sobre la primera frase que nos topamos en el texto, que dice: si las víctimas nos hubiéramos quedado calladas, seguramente no estaríamos hablando de paz. Quisiera como abrir esta, esta ronda de intervenciones preguntándoles como para ustedes qué significa esta frase. Digamos Sí, Brian. en el contexto de las historias que ella narran, pues es muy importante la valentía que han tenido para ellas contar incluso historias que tal vez no les gustan, sino que la vida las fue llevando a eso. Las condiciones en las que vivían muchas veces tal vez no tenían otra salida, otras personas en obligación. Entonces me gustaría resaltar eso, la valentía que tuvieron estas mujeres para contar historias que vivieron. Sí, estoy completamente de acuerdo con ello. Creo que sin la valentía y sin el testimonio de estas personas, de estas víctimas, quizá los procesos no se podrían desarrollar de la misma manera, ya que para este caso pues también es como necesario conocer ambas partes para llevar a cabo también un proceso de diálogo, entablar alguna conversación o algo así. No sé si eh, alguna... Sí, Juanita. Pues yo también quisiera resaltar que, y acompañando lo que dice mi compañero, pues que es, aparte pues de la valentía que tienen estas personas para contar las situaciones que tuvieron que pasar, es también reconocer cómo los ve la sociedad eh, después de todo el proceso que pasaron. Hay que ver que pues hay muchas personas que también en algún momento las van a estigmatizar o, o las van a juzgar sin entender también cuál fue el motivo que los llevó a tener esa vida o a pasar por esa etapa de su vida. Eh, y la verdad es que cuando uno no ve la otra cara de la moneda, donde pues uno no entiende, no tiene claridad de por qué llegaron ellos ahí, y es bueno saber también esa otra parte. Sí, completamente de acuerdo. En un contexto como el colombiano, pues como que tiende a tergiversarse cierta información. Cuéntame, Dani. Y bueno, también para complementar las ideas pues, de mis compañeros, también pienso que si las víctimas como tal se hubieran quedado calladas, o sea, como dice la frase en realidad, pues nosotros, o bueno, hablo desde mi punto de vista y también como desde mi privilegio, no habríamos podido hablar de esto porque no lo sufrimos y no lo vivimos. Entonces es de parte de ellas que alzaron la voz, sumando lo que dijo Brian, lo de la valentía que tuvieron para poder hablar, para no quedarse callados y poder establecer la paz, que pues en realidad es más por el tema de lo que ellos vivieron. Sí, eso es cierto. O sea, también hay que sumar todo esto. Y bueno, después de como de hablar acerca de esta frase, ya quiero adentrarme un poco más en el texto, de iniciar con el concepto de voz, que dentro de todo pues el texto nos adentra preguntándonos y también como aclarando qué es la voz dentro de, pues dentro de este contexto también. Es importante también como conocer cuál es eh, el concepto, la importancia de la voz, porque, porque esta voz termina siendo también tan relevante dentro de un proceso como es, lo llegan a ser los diálogos. ¿Sí, Dani?
Sí, exactamente, es ya, o sea, la voz propia, escuchar el tema, o bueno, la vivencia o la violencia que hubo, escucharla por voz de ellos, claramente cambiar las cosas, el contexto y también la información que uno tiene para pues abordar el proceso de paz, que es como el proceso central de, pues, de todo esto. Eso es muy cierto. Y pues también allí como que tocas un tema y únicamente no es la voz que se transmite, sino también tocas ese tema de la escucha. Y, y el texto también lo desarrolla bastante de que pues no existe una voz en caso tal de que pues no haya una escucha también eh, que termine siendo recíproca a esta voz que se emite. Dime, Juanita. Pues creo que es necesario que las personas quieran más el poder de hablar, es que quieran hacerlo. Y así mismo poder nosotros también entender que ellos también, todos tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, em, que pues de alguna forma nos desahogamos o a través de el aula podemos transmitir todas esas cosas que sentimos, pensamos y hacia las demás personas. Sí, claro, y tocas pues bastante ese punto de que pues la voz termina siendo transmisora de todo este tipo de sentimientos. Eh, sí, Brian, cuéntame. Sí, ciertamente la voz de como que toma un poco la importancia, bueno, diría que más que un poco, porque justamente de allí es que nace el testimonio de todo lo que se ha vivido en el contexto de la guerra a través de los años. Y digamos que muchas veces se construyen narrativas a partir no de los mismos actores, sino de tal vez prejuicios de las mismas personas. Entonces se le da más valor a que estas personas cuenten sus testimonios con voz propia. Exacto. Sí, dentro del texto también resaltan mucho eso, que las víctimas sean las encargadas de relatar todo digamos que el contexto de la guerra desde su punto de vista. Y es por eso también que terminan resaltando también no solo el hablar en profundidad acerca del tema, sino también escuchar de la misma manera en esa profundidad, reconociendo pues además la vida cotidiana que ellos llevan, porque pues no puede llegar a ser como similar una vida cotidiana que tenga algún guerrillero con alguna vida cotidiana que tenga un militar junto con sus familias. Entonces es también como entender estos dos tipos de contextos que se tratan allí. ¿Sí, Brian? Digamos, complementando a lo que dices, pues también la connotación social que tiene el testimonio que brindan estas personas, pues aparte de, digamos, querer contarnos, eso ayuda a reconstruir justamente la historia y pues hace que también, digamos, tenga un valor como personal justamente de ellos mismos. Un sello como que de ellos querer que la gente también conozca o sepa más o menos un poquito de lo que ellos vivieron, de lo que ellas vivieron. Exacto. Dime, Juanita. Si nos damos cuenta nosotros, al no ser partícipes directos de todo el tema de la guerra, eh, nos hemos encargado también de ponerlos a ellos como los victimarios. Y a veces también nos equivocamos y no nos damos cuenta también que ellos también a veces son víctimas de la misma guerra, aunque estén en el otro bando. Eso es muy cierto también dentro
Como dentro de todo este contexto de la guerra, al fin y al cabo uno siendo un citadino, quizás solo se informa por ciertos medios y los medios quizás no siempre venden toda la verdad dentro de una guerra, y más cuando existen como bandos tan sectorizados y extremistas allí. Brian, ¿tienes alguna otra opinión acerca de esto? No, casi que justamente lo que estaba comentando la compañera y pues también que entre todos los actores de la guerra se vaya pues armando como el relato de todo lo que ha pasado, ¿no? También, continuando con el texto, quisiera pues acotar acá como con esta imagen, tratando pues todo el tema que hemos venido desarrollando de cómo las víctimas terminan expresando su voz, siendo valientes frente a ciertos casos. Y pues el texto no solo aborda el escuchar a las víctimas, a las personas, sino que también el escuchar a la naturaleza, lo pongo entre comillas, porque explican y pues también detallan que es necesario conocer el ambiente, el ecosistema, quizás en el que se desarrolla este tipo de guerra y más en una guerra como Colombia. Es necesario también como conocer todo el contexto que lleva a cabo, también como que tiene por narrar la selva, que es principalmente donde se desarrolla toda esta parte del conflicto armado, que en gran parte en Colombia pues lo terminamos encontrando en este tipo de ambientes. Y finalmente pues termina también dándonos ¿cómo se le podría decir? Bueno, termina siendo muy Dejándole, importante. Sí, cuéntame. no, continúa, Dylan. Ok. Eh, pues al final se le termina dando como toda esta importancia a la palabra legada, al no dejar como la palabra ahí en el aire, sino que sepamos comunicar esta palabra, sepamos dar a conocer como también estas historias y dentro de todo llevándolas de generación en generación. Ahora sí, Juanita, sí. Como decía Jaime Garzón, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es bueno eh, saber cuál fue la historia de no solo la parte buena, sino también la parte mala, la parte triste de la historia de guerra, violencia en nuestro país. Y es necesaria conocerla para que en un futuro no cometamos los mismos errores y no lleguemos al mismo punto. Como decían las personas entrevistadas en el video, no retroceder otra vez. Exacto, eso es muy fundamental y dentro de todo también el texto nos los hace saber que como que las palabras no se deben quedar ahí tan solo en el aire, sino también llevar un sentido, transmitir, eh, digamos que todo lo que llegan también, en este caso, principalmente a vivir las víctimas. Cuéntame, Brian. Yo creo que justamente lo que comenta Juanita es lo que hace que la paz pueda en algún momento ser estable y duradera, ¿sí? Que nosotros conozcamos esos testimonios y que pues la verdad tengamos como un pensamiento más ligado hacia la paz que tal vez de pronto seguir en la guerra. Sí, eso es muy cierto. Si queremos como continuar este camino hacia la paz, es necesario tener en cuenta todo esto. Dime, Dani. Bueno, y también complementando pues todo lo que se ha dicho anteriormente, pues el tema también pues primero el tema de la escucha, que no es solo, pues obviamente las voces, pero pues de nada sirve que ellos cuenten la historia si la gente que recepcione la historia no la recepciona como en realidad pasó, sino, o sea, como que también uno
del otro lado tiene que también ponerse como en el lugar de ellos para poder entender un poco lo que ellos quieren dar a entender, pues porque no, como decían en un inicio, pues no todos vivieron como lo mismo, o sea, no los malos siempre o en toda la historia son los malos, sino que también tienen algo por decir y tienen algo de verdad en lo que pasó y también en sus testimonios. Y pues también en la parte del medio ambiente, eh, pues cabe resaltar que las personas, pues los niños, como tal, el país vivió esta guerra, pero también el tema de los ecosistemas donde se desarrolla esta guerra, los grupos indígenas, los campesinos que estaban tan arraigados con su naturaleza, con sus creencias, y pues por el tema de la violencia, de la guerra, tuvieron que desprenderse de una manera muy drástica, muy fea, y como que esa conexión se pierde. Entonces, incluso en el texto decía cómo se va a recuperar eso, no es únicamente como el tema del conflicto armado, de, pues sí, la violencia y demás, pero también el tema de la cultura, de los lazos que se rompieron en medio de todo esto. Eso es muy cierto. Ani toca un tema que es eh, comenzar a ver también estas culturas que están detrás de todo, porque muchas veces quizás nos enfocamos solo en los dos implicados, el mando de la guerrilla y quizás de los militares, pero no vemos más allá. Dime, Juanita. Complementando lo que dice mi compañera, el tema del medio ambiente y los ecosistemas también son altamente afectados. Primero, bueno, o especialmente por el abandono de las personas que allí estaban. Hay que entender que, por ejemplo, consideramos que eh, los indígenas son y campesinos son personas que cuidan nuestros ecosistemas más preciados, nuestras fuentes de agua, eh, bueno, lo que realmente nos da para comer en muchos casos. Eh, y pues que con el abandono de estos lugares por parte de ellos y obviamente obligados, pues también eso afecta en la parte social, cultural, en la parte económica de todo el país, porque también hay que ver que todo gira en torno también a todo lo que se saca, lo que se cosecha de estos ecosistemas. Exacto, sí, hay que también darle una visibilidad a estos casos, pues ya que dentro de todo el desarrollo de la guerra, las afectaciones no solo terminan siendo quizás bilaterales para ambos bandos, sino que terminan afectando mucho más que ello. Y por eso pues también volvemos al tema de la conversación, creo yo, que es necesario transmitir el mensaje, dejar un mensaje claro y quizás no terminar jugando como al teléfono roto, digamos que por decirlo de manera popular, de que no se transmita bien el mensaje, ponernos en los zapatos de las personas que nos está transmitiendo el mensaje, llegar a sentir lo que siente esa persona para de la misma manera llegar a transmitir este mensaje y que no se pierda tan solo por ahí en el aire. Ahora sí, pues quisiera ahondar en otro tema y es principalmente las causas que particularmente se ven a la hora del ingreso a las guerrillas o los grupos armados. Pues el del video nos trata como ciertos casos y por eso también como que colocamos ciertas imágenes allí, pues uno de los casos puntuales aquí es el tema del desplazamiento que lo vemos en la imagen superior derecha. Pues los niños al ver que sus padres, sus familias son desplazadas, pues terminan quizás viendo en este tipo de pueblos, de corregimientos, como a la guerrilla, quizás como una salida para este tema, pues ya que de pronto el tema de los desplazamientos no siempre se termina
siendo perpetuado por algunos grupos paramilitares, sino a veces también por grupos militares y todo esto. Sí, Brian. Sí, es bastante interesante conocer y pues también ver que las historias pues eran muy diferentes y tal vez conocer las condiciones en las que vivían estas personas antes justamente de pronto entrar a ser parte de, de estos grupos armados, pues hace como que también uno sienta o vea más bien la vulneración que tienen las personas que en este momento pueden vivir esas condiciones, ¿no? Justamente digamos que conectando con el tema anterior, pues eh, estas personas, digamos que tienen que darle más valor aún a estos testimonios que cuentan estas mujeres precisamente para que no les pase lo mismo. Exacto. Cuéntame, Ani. Y sí, como, bueno, continuando lo que dice mi compañero, esto se ve más como en un contexto, la población, las poblaciones estaban sometidas, pues en esa época sobre todo, eh, que en realmente estas guerrillas, estos grupos se tomaron, pues estos pueblos a partir del desplazamiento, lo que ellos veían era, o sea, como que, pues en el video lo que sentí es que en realidad no lo veían como algo, como que realmente con las consecuencias que iba a tener, sino lo veían como, bueno, si no estoy haciendo nada, pues voy allá, estoy con gente, o sea, como que el contexto social daba para que ellos fueran allá por el tema también de que las familias pues no eran como muy unidas, también como que personas, niños que se criaron solos, que crecieron solos, pues como que la alternativa o también mucha gente por amigos que decían, no, pues véngase para acá, allá va a estar un poco mejor, como temas así, o sea, siento que también fue algo muy eh, por tema de contexto social, vivencias sociales. Exacto. Juanita. Sí, yo quiero agregar algo y es que hay que también ver el tema donde en estos lugares tan alejados de las ciudades había un abandono del gobierno bastante fuerte. Entonces, en un comienzo, ellos veían a la guerrilla como sus protectores. Hay que ver que en un tiempo también se vio de esa forma y ellos no lo veían como algo malo. Aparte, pues en estos lugares alejados también se ve mucho la pobreza, la falta de oportunidades y ellos accedían se iban para esos lugares porque pues lo decían las mismas mujeres que querían estudiar, que querían aprender, sí, que no que querían quedarse haciendo nada en la casa, entonces ellas preferían irse para aprender, para hacer algo, para ser alguien en la vida, como lo decían ellas. Entonces, el abandono por parte del gobierno es una causa bastante fuerte, pero que no se resalta eh, cuando se habla del tema de ingresar a los grupos armados, ¿sí? Y que si lo vemos desde el lado de ellos, ellos no lo veían como algo malo, sino más bien como una oportunidad para salir de, de una sociedad abandonada, de una sociedad pobre, de una sociedad eh, quebrada. Entonces, es un dato que hay que anotar. Sí, claro, allí estoy muy de acuerdo. En todos estos casos, eh, pues como un denominador se ve este tema de que ven a la guerrilla como una salida. Y pues también ahí el video toca bastante el papel de la mujer en las guerrillas y adicional también cómo maneja el tema del embarazo, que pues es algo que tan solo una mujer puede llegar a vivir y pues también el tema de quizás las relaciones interpersonales que manejan allá en la misma guerrilla.
pues termina siendo quizás un punto interesante porque son, digamos que espacios, contextos que uno no tiene el conocimiento. Entonces ya que uno tenga como, sí, cuéntame. Bueno, pues también como decir que, bueno, ellos al entrar ahí en esta guerrilla vivían como una comunidad, entonces como que no hacían a un lado las cosas que realmente uno vive en la vida cotidiana. Tenían como un contexto cotidiano y tenían la oportunidad de aprender, se enseñaban ellos mismos dentro de la guerrilla, aprendían pues bastantes temas diversos y también tenían como el espacio, pues uno como persona, el tema de las relaciones interpersonales, pronto pues, ya exento de este tipo de cosas. Entonces, pues creo que el lugar y las circunstancias, todo se daba como para que pasaran este tipo de cosas, porque sea bien o mal, si ellos estuvieran haciendo o participando en cosas pues, que obviamente fueron muy fuertes para el país, no dejaron de vivir. Entonces, dentro de este grupo, pues era una vida, era como un mundo para ellos y pues se desarrollaba todo realmente como normal, como la vida cotidiana. Sí, claro, esto que tocas también es importante, que dentro de todo, pues esto se convirtió en la normalidad para ellos y desarrollaron quizás una vida que uno la ve como cotidiana, quizás hacer las ciudades, dentro de este ambiente de la guerrilla. Cuéntame, Brian. Justamente en el relato de una de las guerrilleras, pues digamos que también ese es como la otra cara de la moneda, ¿sí? Aparte, digamos, de las mamás que estuvieron allá, estamos viendo testimonios de personas que tal vez pues no querían, pero nacieron como en ese contexto y pues la verdad es que es un contexto bastante duro, sí es duro para las personas que lo cuentan, pues para nosotros que estamos como en condiciones diferentes, pues es como bastante, sí, como duro escuchar ese tipo de testimonios. Eso sí, digamos que uno no está acostumbrado quizás a escuchar este tipo de testimonios, a ponerse en los zapatos de estas personas y por eso también como que estas dos imágenes muestran bastante quizás las opiniones de las personas que han estado afectadas por esta guerra, que lo único que quieren es una paz, encontrar una justicia dentro de todo y pues al final del video pues nos lleva también a esta búsqueda que quizás los acuerdos de paz pueden llegar a este fin de la guerra, a llegar a construir quizás una sociedad y que también muchas personas buscan el tema de la justicia, quizás de algunas víctimas y demás. Entonces es por eso que ven también como los diálogos como una salida a todo esto, a todo este martirio que han tenido que quizás vivir y que al inicio no lo eligieron por, digamos que únicamente por diversión o como por ponerlo en esos términos, sino que sencillamente fue lo que la vida les colocó. No sé si tienen alguna opinión ya como para cerrar este podcast. Digamos, complementar o de pronto sintetizar todo lo que se ha hablado eh, del relato, de los testimonios de estas mujeres es pues que finalmente creo que se está llegando a la meta, pues como como al logro de, de lo que se quiso con todos estos relatos, ¿no? Crear eh, la paz, ¿sí? Llegar al concepto de la paz, pues que estas personas también
pues en la nueva vida, ya no en una vida militar, sino pues ya en una vida, digámoslo así, un poco más normal, pues eh, digamos vale la pena que se esté dando todo esto. Sí, Ani. Bueno, también como para complementar y para finalizar, bueno, en el video claramente es de mujeres y es resaltar también el papel que ellas tuvieron, que era lo que querían en realidad en el video, destacar que ellas también tuvieron ahí pues su lucha. Mm, es lo que decíamos en un momento que tenemos que mirar las dos partes porque no se sabe cuál fue realmente la buena y la mala, porque en muchas ocasiones pudo ser la mala la buena y la buena la mala. No sé si me hice entender ahí. Pero pues el tema es que es un conflicto que tocó a, a comunidades puntualmente, pero que también tocó a todo un país y que para poder reflexionar y para poder llegar a un punto de paz total es ponernos nosotros también en el papel de poder entender a las personas que vivieron el conflicto armado, tanto en el tema de desplazamiento y violencia, como también las personas que estuvieron allí en el bando de ser los que violentan, porque también tienen historias y también tienen una voz para que sea escuchada. Creo que es importante también quedarnos con eso y resaltar eso, que em, esta guerra fue de todo un país, pero pues las partes afectadas son las que tienen que tomar la vocería para que nosotros podamos entender desde ese punto de vista. Exacto, pues eh, creo que con esto finalizamos nuestro podcast. Fue una conversación dentro de todo agradable, saber cómo, qué puntos de vista tuvimos a la hora de abordar el texto y también observar el video. Y pues no siendo más, gracias por su atención, también por su participación y acá pues finalizaríamos nuestro primer podcast.